De la palabra de Dios, que tanto lo necesitamos siempre, todos los días necesitamos que Dios nos hable a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Vamos a continuar con este tema que hemos estado desarrollando a través de algunas semanas ya, acerca de la nación del pueblo de Israel, quienes fueron los padres de esa nación. Y vamos a leer una porción de la Biblia para que así ustedes se puedan sentar muy cómodamente a oír la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 6, Génesis 12, versículo 4 al 6. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, o Abraham se fue como Dios le había dicho, o como Dios le dijo. Y fue con él Lot, y era a Abraham de 75 años, cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán, de acuerdo a lo que dice aquí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces allí en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Pueden tomar sus lugares. En esta ocasión quiero hablarles acerca del subtema el nacimiento de la fe, o el surgimiento, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo es que surgió la fe? ¿Cómo es que nació? ¿De dónde vino? ¿Cómo fue que se dio a conocer lo que es la fe? Vemos que después, del llamado que Dios le hace a Abraham de dejar su país, de dejar sus amistades, dejar parientes y dejar la casa de su padre, en este llamado que Dios le estaba haciendo. Y ahora Abraham solo tenía por delante el reto. Escuchen ustedes, esto es muy importante que lo vayamos asimilando, el reto de obedecer, para demostrar que realmente había creído en la promesa de Dios o en el llamado de Dios. Notamos que en la Biblia Abraham es llamado el padre de la fe. Yo sé que todos ustedes en algún momento han escuchado hablar de que es llamado el padre de la fe, o también en el tiempo de Jesucristo en los evangelios también encontramos que para la nación de Israel no existía un personaje tan importante y tan grande como era Abraham. Decían que era su padre. Imagínense usted, vosotros decía, somos de nuestro padre Abraham, le decían a Jesucristo. La razón por la que nosotros encontramos que Él es el padre de la fe, o sea, el padre, de acuerdo a la Biblia, de todos nosotros como creyentes. Y cuando la Biblia le da el título de padre, que significa progenitor, o sea que esa es la persona de la que sale una simiente de él hacia abajo. Es a lo que se le llama un padre.
Y de acuerdo a la Biblia notamos que de la simiente de Abraham hacia abajo nació una nación que se llamó el pueblo de Israel. Esa es una de las razones por las que es llamado en la Biblia el padre de la fe o el progenitor de la fe. En otras palabras, en Abraham se dio a revelar y a reconocer lo que es la fe. Antes de Abraham no teníamos ni idea de lo que era la fe, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nos damos cuenta que él se convierte en el progenitor, de donde sale una simiente por fe, de donde nació una nación, pero que también esa bendición surgió a través de un hombre y se convirtió en el padre de todas las naciones del mundo, de todas las naciones de la tierra, ahora que estamos nosotros en Jesucristo. Cuando Dios dice que Abraham es el padre de la fe, esto es o significa que él es el prototipo o el modelo de lo que realmente es una persona que ha creído en Dios. Vemos pues en Abraham el comienzo, vamos a decirlo así, o el nacimiento o el surgimiento de la fe. En Abraham fue precisamente donde podemos notar que está precisamente este modelo, este prototipo del surgimiento de la fe. Porque él, Abraham, manifestó a través de su vida, y podemos ver a través de su forma de creerle a Dios, las evidencias de que realmente le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios, o sea, creyó la palabra de Dios y las promesas que le hizo, y creyó exactamente lo que Dios le dijo y lo que Dios le mandó. Y con esto podemos decir que nadie puede obedecer sin antes creer. Esto es algo que es de vital importancia, que nosotros lo podamos asimilar, entender. Absolutamente nadie puede creer, o pudiéramos decir, de acuerdo a lo que le hizo Abraham, que no podemos nosotros obedecer sin antes creer. No se puede obedecer sin antes haber creído. Escuchen, esto es de vital importancia, porque cuando una persona cree, la evidencia que ha creído es la obediencia. Vamos a tratar de comprenderlo de una forma más sencilla. La evidencia de que alguien ha creído es la obediencia. ¿Cómo podemos nosotros notar este prototipo en Abraham? Porque simplemente cuando Dios le dio la orden, creyó a Dios y comenzó la obediencia, comenzó a caminar, comenzó a ser dirigido por la fe, porque la fe significa ir a un lugar donde no conoces, pero que estás recibiendo las instrucciones de Dios, porque simplemente estás creyendo en el Dios que te mandó llamar o en el Dios que te llamó. La obediencia es la evidencia de que nosotros estamos caminando en fe. Y la obediencia es el fruto. Y es precisamente la primera manifestación de que realmente nosotros hemos creído. Y si decimos que hemos creído y no obedecemos, implica que realmente, escuchen ustedes, no hemos creído y no hay convicciones, porque el creer no me va a cambiar. El solo creer no me va a transformar. No va a haber frutos del Espíritu Santo simplemente si creo lo que Dios me dice, sin poner en práctica lo que estás recibiendo, lo que estás oyendo, la orden que Dios te está dando para poder lograr activar tu fe y la obediencia en tu vida. Porque lo único que transforma es la obediencia.
nuestras convicciones. Yo puedo decir, creo en Jesús, creo en María, creo en Mahoma. Yo también creo que Él murió en la cruz del Calvario, sin que en tu vida se manifieste el fruto de la obediencia. O sea, no es el hecho simplemente de creer, sino que tengo que manifestar a través de la obediencia que estoy realmente creyendo en lo que Dios me ha dicho. Y esta creencia intelectual no tiene el poder de cambiar ninguna vida, ningún corazón. Esto sucede realmente cuando lo que creo se convierte en convicciones. Y mis convicciones, pudiéramos decir que es la seguridad total de que lo que Dios me ha dicho es verdad y lo creo con todo mi corazón. Y esto es lo que hace que yo obedezca. Esto es lo que hace que yo me impulse hacia adelante. Esto es lo que me hace a mí que realmente pueda manifestar el fruto de la obediencia cuando realmente estoy caminando en fe, estoy avanzando, estoy creciendo, estoy prosiguiendo, estoy caminando hacia la meta a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, pudiéramos decir que realmente el fruto es lo que manifiesta la verdadera transformación de nuestras vidas. El fruto. Dios, al llamar a Abraham con toda su familia, quiero decirles que estaban involucrados demasiados sentimientos y emociones. El día que Dios le hizo este llamado, dejar a su familia, dejar su casa, dejar su rancho, dejar todo lo que tenía en su entorno en sí, la gente con la que él se había desarrollado, con la que se había criado, y de repente escucha el llamado de Dios y le dice, deja todo y sígueme. Y calcular el costo de lo que significa ser desarraigado de su familia, imagínense ustedes, implica aquí sentimientos y emociones. Sin embargo, Dios lo llamó a formar una familia. Y eso es precisamente la razón del llamado de Dios. Dios lo llamó para formar una familia, pero una familia espiritual, una familia diferente, una familia que aprendiera a caminar por fe. Cuando una persona se casa, por ejemplo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, o pudiéramos decir que es un ejemplo de lo que es el cristianismo, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiere decir entonces que este llamado es similar, porque Dios lo llamó, pero para formar una familia. Y ahora la responsabilidad más cercana, la prioridad ahora es mi esposa. Y tu primera responsabilidad es tu esposo. Desde el día en que Dios te llamó para formar una familia. Y podemos decir, te amo mucho, madre mía, te amo mucho, padre, pero ahora yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Dejar significa llamar para formar una familia. Pudiéramos decir que es un orden establecido por Dios. Y cuando Dios me llamó, de acuerdo a la Biblia, ahora mi familia, dice Jesús, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que hacen mi voluntad y la obedecen. Escuchen ustedes, el llamado de Dios implica también en nosotros sentimientos y emociones que pudieran ser encontrados en nuestro caminar con Él.
En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la Biblia: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Cuando entendemos nosotros esto de una forma profunda y espiritual, entendemos de esta manera: Dios me llama y no necesito cuestionar a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Cuando Dios me llama sin cuestionarlo, y la obediencia a ese llamado demuestra que aunque muchas veces no entienda el llamado de Dios, o que muchas veces no entienda lo que Dios me dice de acuerdo a la Biblia, lo obedezco. Y como dice Hebreos 11:1, que la fe es la substancia o es la certeza de algo que viene. Y también dice el apóstol, no solamente que la fe es la substancia de las cosas que esperamos, que no las estamos viendo, que las esperamos, porque estamos caminando por fe. Pero también dice que la fe es una convicción de algo que no puedo yo percibir con mis 5 sentidos. Escúchenme bien, amados hermanos, necesitamos crecer y madurar a un nivel en el que aprendamos realmente a caminar por la fe. Tenemos nosotros el prototipo, el ejemplo, el fundador, pudiéramos decir, el progenitor de la fe, como ejemplo de que todo lo que Dios le prometió se lo cumplió sin faltar a ninguna de sus promesas. Por eso es que de un hombre nació una nación llamada Israel, y esa nación llamada Israel trajo al Mesías, y ese Mesías se convirtió también precisamente en alguien que tenía que ver con la simiente de Abraham, y que ahora, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, nosotros somos también hijos de Abraham por la fe, oigan ustedes, por el acto que hizo de obedecer a Dios sin saber a dónde iba, sin siquiera mirar absolutamente nada, simplemente confiando en el llamado de Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos que confiar en el llamado que Dios nos hizo, y yo estoy seguro que Él va a cumplir cada una de las promesas que Él nos ha hecho. Por eso es que la fe es la substancia, la certeza de algo que viene, y también la fe es una convicción de aquello que no puedo ver, que no puedo percibir con mis 5 sentidos. Y se convierte realmente la fe en una seguridad de algo que viene. Ahora, ¿quién es quién es quien nos da a nosotros la substancia y la convicción de las cosas que no se ven? Escuchen ustedes, la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe entra por los oídos. Si tú no oyes la palabra de Dios, si tú no vives en la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, no puedes crecer en seguridad, ni en substancia o en certeza, ni en convicciones. Wow, es increíble esto. No va a haber seguridad, no va a haber certeza, no va a haber convicciones en tu vida. No es el hecho de decirle, Señor, dame más fe. No. La fe no es algo que tú puedes recibir, escúchenme, sino que es algo que es precisamente producto del tiempo que pasas en la lectura de la Biblia. No puedes decirle, Señor, dame fe, Señor, y nunca toca la Biblia, por favor. No me venga con cosas.
Porque la fe es por el oír, o sea, por el leer, por estar siempre pegado a las buenas nuevas, no a las malas o viejas nuevas de las noticias. Estas son las nuevas, son las buenas nuevas de Dios. No es algo que puede decir, Señor, dame fe. ¿Y usted cómo le hace? No tener tanta fe. Ay, el Señor me dé pues lea la Biblia. Esto es muy importante que lo entendamos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no lees la Biblia, es lógico que seas muy débil en la fe. Eso no tiene vuelta de hoja. Tu fe no va a desarrollarse porque es la Biblia lo que nos da esta seguridad. Abraham, dice la Biblia, oyó la palabra de Dios, donde leíamos Hebreos 11:8, oyó la palabra de Dios, inmediatamente obedeció y salió sin saber a dónde iba. Simplemente iba creyendo a lo que Dios le dijo. Y escúchenme, estaba totalmente convencido que aunque no veía la tierra a la cual Dios lo llevaba, y quizás tuvo que caminar muchos kilómetros, sin embargo, él continuó caminando y viviendo para Dios el tiempo que fuera necesario. Necesitamos nosotros entonces entender qué significa la fe en Dios. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que nosotros creemos. Por ejemplo, tenemos la promesa de parte de Jesús en Hechos 1:8, cuando dicen que ascendió al cielo y dijo, este que estás viendo subir, Él va a regresar y va a venir a levantar a su pueblo. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nosotros estamos creyendo en esas promesas. El apóstol Pablo recibió la revelación del rapto de la iglesia. Eso significa que Cristo va a regresar por su iglesia antes de que el día de la ira de Dios azote esta tierra, para sacarnos de ella y para poder así estar por siempre con el Señor. Escuchen, son promesas que no se han cumplido, pero que necesitamos creerlas. Necesitamos creer estas promesas. Creerlas significa que nosotros estamos hablando de algo que creemos. Estamos hablando de promesas que Dios tiene que cumplirnos todavía y que no las ha cumplido, pero que las va a cumplir. Dios va a cumplir lo que prometió. Él dijo que vendría por su iglesia antes de que la ira de Dios azote sobre el mundo, y todavía estamos aquí en la tierra. Esto quiere decir que esa promesa que Cristo nos hizo todavía no se ha cumplido, y no importa que no se haya cumplido, nosotros ¿qué? Seguimos caminando. Seguimos creyendo, seguimos esperando. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia en la fe es lo único que nos va a nosotros a mantener en seguridad, en confianza y en certeza con Dios. Bendito sea su nombre en esta preciosa tarde. Vamos ahora a Génesis 12, versículo 5. ¿Qué dijeron? Ya me lo acaba, ¿no? Si apenas voy a empezar. Génesis 12, 5. Dice que tomó Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda,
todo lo que había el ganado y las almas que él había adquirido en Harán. Lo que quiero que notemos aquí en este versículo es la influencia de la fe. Miren ustedes que Abraham, a pesar de que a Dios lo estaba llamando, notamos aquí como él ya era una influencia. Era una influencia de fe. Cuando una persona ha creído y ha decidido obedecer a Dios, sus convicciones de lo que es la fe comienza a ser y a convertirse en una influencia en el área donde tú estás. Precisamente lo que Dios, o pudiéramos decir lo que el mundo más busca de los cristianos, son sus convicciones. No cuánto haces, no cómo tocas, no cómo cantas. Lo que el mundo está buscando más son tus convicciones. Están buscando más que ninguna otra cosa hombres y mujeres con convicciones. Y nuestras convicciones, si son de acuerdo a Dios, si estamos caminando por fe, influirán grandemente, en primer lugar, en las personas más cercanas a tu vida. En las personas más cercanas a ti. Vean ustedes que la influencia de la fe de Abraham logró que mucha gente saliera junto con él de Harán. Y las personas más cercas de nuestra vida son nuestros hijos. Los niños saben perfectamente cuando su padre es un hipócrita. Eso es inevitable. No necesitas ni que se lo digas. Los niños son muy inteligentes. Los hijos saben cuando su madre habla más que una cotorra, que es argüendera y chismosa, murmuradora. También los hijos lo saben. Y saben cómo trata también a su marido. Porque de la boca de los niños, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, perfeccionó la alabanza. No hay nadie más sincero que los niños y más inteligente que un niño para ver lo que realmente sucede en su familia, en su hogar. La razón es porque ellos pueden distinguir perfectamente bien y pueden darse cuenta porque son inocentes. Su inocencia les hace mirar lo que realmente está sucediendo en su entorno, en su hogar, donde se están desarrollando, y van a aprender lo que vean. Si tú realmente tienes convicciones, los primeros en darse cuenta son tus hijos. Nuestros hijos. Tu esposa sabe muy bien la clase de persona que eres, porque ella es el testigo más cercano del tipo de vida que nosotros vivimos. Si alguien sabe cómo te levantas con cara de espanto en la mañana, es tu esposa. Saraí pudo haber dicho, pues, ¿cómo te voy a seguir? Ni sabes para dónde vas. Tú nomás estás creyendo a lo loco, nomás porque alguien te dijo. No. O pudo haber dicho, vete tú, yo aquí me quedo con mi mamá y dame el divorcio antes de que te vayas. Vean ustedes la importancia de la influencia de la fe. Abraham, desde el día de su llamado, notamos que Dios tuvo que llamarlo ¿cuántas veces? 2 veces, pero la fe, el haber creído en Dios, ya había tenido frutos de influencia en su esposa, en sus siervos, en su sobrino. Imagínense ustedes, Lot ya había creído en lo que había recibido como orden su tío Abraham.
La influencia de la fe. Qué importante es entonces que te cases con la mujer, con el hombre que Dios te dio para tu vida. ¿Por qué? Porque Sara era realmente la mujer, la ayuda idónea para Abraham. Creyó juntamente con él y sin decir nada, vámonos. Que hay una misión allá, vámonos inmediatamente. Eso no podemos notarlo, la importancia que tiene. Por ejemplo, si tú te casas con un hombre, con una mujer que no tiene tus mismas convicciones, se va a convertir en una situación muy difícil. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió que araran la tierra un buey con un asno. ¿Sabían ustedes por qué a eso se le llamaba yugo desigual? Porque el buey arrastra el asno o el asno detiene al buey, una de dos. Pero la pregunta es, ¿con quién te casaste? ¿Con un buey o con un asno? Fíjese bien, eso lo dice la Biblia. Yo sé que a lo mejor les causa risa, pero lo dice la Biblia. Aquí encontramos algo muy importante. Si te equivocaste, pues te casaste, te amolaste. Vas a tener que cargar toda tu vida con el asno, andarlo arrastrando. En Primera de Pedro, capítulo 3, encontramos algo que es muy importante. Desde el versículo 1, donde habla precisamente de la importancia de esto, donde dice: mujeres que sean sujetas a sus maridos, porque esto es muy importante. Ser sujeta no significa que eres una esclava, sino que van caminando juntos, tienen las mismas convicciones, tienen la misma visión, tienen el mismo conocimiento. Forman el equipo perfecto para que Dios los bendiga, para que Dios los use, para que la obra de Dios sea prosperada a través de esta forma. Dice el apóstol que cuando nosotros hacemos esto, aún hasta los que no creen a la palabra de Dios, te los vas a ganar por la forma en que conduces tu matrimonio. Si tienes hijos en tu casa que no creen, o tus cuñados o personas que están a tu lado que no creen, pueden ser ganados sin que les hables una sola palabra, por tu conducta y por tu estilo de vida. Es básicamente lo que está diciendo el apóstol. Necesitamos entonces entender que la influencia de la fe es muy importante, porque va a transformar el entorno donde nosotros nos estamos desarrollando, donde nosotros estamos ejerciendo la fe, la confianza, la seguridad, esperando con paciencia las promesas que todavía no se han cumplido para nosotros y que se tienen que cumplir. De acuerdo a este versículo, Génesis 12:5, encontramos no solamente que pudo ganar, que pudo influenciar a los que estaban en su alrededor, sino que también dice la Biblia que Dios le permitió que se trajera todos sus bienes. Dios le permite llevarse todos sus bienes materiales. No le dijo: deja todo lo que tienes, avienta todas tus propiedades, tu dinero y vente. No, escuchen ustedes, Dios le estaba diciendo que se trajera todos los bienes que tenía, y le dijo: deja todo, absolutamente todo lo que tiene que ver en tu entorno, pero tráete todos tus bienes contigo. Porque de acuerdo a Génesis capítulo 13, versículo 2, encontramos que Abraham era riquísimo.
Era millonario en ganado, en plata y en oro. Y todo se lo trajo con él. Realmente no tenía necesidad de moverse, estaba bien establecido en Aram, tenía riquezas materiales, tenía bienes, tenía oro, tenía plata. Sin embargo, notamos que a pesar de que él estaba bien asentado, notamos que todo lo que tenía no se convirtió en un problema en su vida para poder obedecer a Dios. Es impresionante lo que encontramos. Por eso se le llama el padre de la fe. ¿Qué es lo que notamos? Que para Abraham nunca sería un problema en su vida mientras que los bienes materiales no te posean. Primera de Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero el problema. El problema es que hay gente que se llena de avaricia. Yo lo he dicho, tú puedes ser la persona más rica del mundo y ser la persona más humilde y más sencilla. No es el dinero el problema. Cuando Dios le dijo a Abraham, tráete todos tus bienes, Dios sabía que el corazón de Abraham, o en el corazón de Abraham, no existía la avaricia, como lo comprobamos en la Biblia cuando le dice a su sobrino Lot que escogiera. ¿Verdad que no se le notó nada de avaricia a Abraham? Él no dijo, pues tú eres mi sobrino y me tienes que obedecer. Yo voy a agarrar el mejor parte, los pastizales más bonitos. No, le dijo, tú escoge lo que quieras. ¿Y qué hizo Lot? ¿Verdad? ¿Eso es cierto o no? Ahí demuestra realmente que Abraham no tenía avaricia. Y se fue, ¿hacia dónde se fue? Hacia donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde más tarde Dios las tuvo que destruir. Por eso notamos que no era un problema para él. Sin embargo, su sobrino Lot, notamos que era ambicioso. Lo contrario, Abraham no era ambicioso. Por eso Dios lo llenó de riqueza. Estaba completamente bendecido, millonario, de acuerdo a la Biblia. Por eso, cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos que entender no solamente que estamos caminando por fe, sino que estamos pisando una tierra donde no vamos a durar mucho tiempo. Hay personas que se van muy jóvenes, 17, 18, 20, 14 años. Otros duran unos años más. Pero sin embargo, el tiempo que duremos no es nada. Abraham, dice la Biblia, salió para ir a la tierra de Canaán, versículo 5. Y de acuerdo a la Biblia, llegó, perseveró hasta que llegó. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham tuviera un cambio tan impresionante, tan dramático en su vida? Y que con este cambio pudiera influir a su esposa, a sus familiares, a sus sirvientes, para que todos le siguieran. Y que pudieran decir, vámonos detrás de nuestro patrón. Algo tiene que nos ha influenciado, porque nos inspira confianza, porque nos inspira seguridad. Y eso es precisamente lo que el cristiano debe de hacer, ser una inspiración, ser alguien en que se pueda ver la honestidad, ser alguien en que se pueda ver la integridad, alguien que se pueda ver que camina realmente por la fe, alguien en que podamos ver como un héroe y que
pueda a través de su vida mostrarnos que hay un camino mejor. Si no eres inspiración a tus hijos, a tu esposa, si no es así, es porque no has podido influenciar sus vidas. Si no te miran como un héroe, si no te miran como alguien en quien puedan ellos inspirarse para servir a Dios, significa entonces que no has podido lograr que esa influencia gobierne tu casa, gobierne tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Y eso significa que no has tenido realmente una fe que realmente cambie el corazón, como llegó este cambio a la vida de Abraham. Un cambio inspirador, impresionante lo que Dios puede hacer. Regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, donde dice que por fe Abraham, por la fe, vemos lo que la fe puede hacer en una persona. En este capítulo encontramos los héroes de la fe. Se nos enseña que la fe actúa. Se nos enseña que la fe lleva al hombre a hacer cosas y a realizar eventos que transforman la vida de nuestro alrededor. Por fe, dice, habitó en tierra extranjera, extraña, morando en tiendas, y pudo descubrir que viviendo de esta manera, que este mundo es totalmente temporal, que somos peregrinos y que estamos de paso en esta tierra, en esta vida. Todos, absolutamente todos, estamos de paso. Somos como una tienda de campaña que se planta en un día aquí y al día siguiente, conforme caminamos, la plantamos en otro lugar. Eso significa que no tenemos un lugar estable, seguro, donde realmente podamos decir: ya encontré el lugar, ya realicé mi vida, ya aseguré mi alma. No existe aquí en la tierra. Si él vivió en tiendas de campaña, en carpas, significa entonces que él nos enseña a través de esta forma, escuchen, lo corta que es la vida en esta tierra. No debemos de aferrarnos absolutamente a nada de esta vida. Esto fue lo que hizo que Abraham cambiara dramáticamente su vida, porque este es precisamente el propósito de la fe. Y se convirtió en el progenitor de la fe. Y dice en el verso 6 de Génesis que pasó por la tierra de Canaán. ¿Ya lo notaron? Algo muy interesante que encontramos. Pasó por aquella tierra de Siquem hasta el valle de Moré, pero escuchen, el cananeo todavía estaba habitando esa tierra, o los cananeos. No se estableció, pasó solamente por la tierra, porque ahí estaban todavía los cananeos. Pero en el versículo 7 le dice Dios claramente, en el versículo 7, a tu simiente daré esta tierra. A tu simiente daré esta tierra, o sea, no a ti. Qué interesante, ¿no? Desde un principio le dijo que se le iba a dar ¿a quién? A su simiente. ¿Por qué no se la dio todavía a Abraham? Porque Abraham todavía no estaba preparado para enfrentarlos.
Antes de meterlos, tenía que preparar un pueblo, tenía que preparar una nación, preparar guerreros, preparar un pueblo que viniera y pudiera tomar la tierra prometida. Vamos en el proceso. Yo sé que estamos aprendiendo. No estaba preparado para enfrentarlos. En otras palabras, no era el tiempo para enfrentarlos. Dios tenía su plan. Dios tenía todo debidamente trazado. Llegaría el día en que tomarían la tierra prometida, pero lo vamos a aprender más adelante. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo espero se hayan bendecido en esta tarde con la palabra de Dios. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche.